Gloria a Dios, muy buenos días para todos los televidentes, para todos los oyentes, para todos aquellos que se conectan a este programa. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes en este inicio de semana, también recientemente en este inicio del mes de mayo. Sabemos que cerró abril y sabemos que también este mes de mayo el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros. Entonces, hermanos, desde ya los vamos saludando, que la bendición de Dios esté con ustedes, en sus hogares, con sus familias. Hoy le damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente, por tener la oportunidad de poder estar en pie, de poder abrir nuestros ojos, de poder respirar, de poder ver la luz del sol y de poder estar aquí en esta cabina para compartir con ustedes y poder predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ya, hermanos, le vamos invitando que vaya tomando su Biblia, que vaya se sentando en un lugar cómodo, donde pueda estar tranquilo, donde pueda escuchar la palabra de Dios, donde pueda meditar, donde pueda reflexionar y pueda pasar este tiempo de comunión con Cristo. Saludamos a los hermanos, aquellos que nos escuchan desde sus hogares, aquellos que también ya han salido al trabajo, a laborar y que también nos escuchan desde su punto de trabajo. Los saludamos, le invitamos que vaya compartiendo y extendiendo ese link. Les recordamos que estamos en YouTube, que estamos en Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en Instagram, estamos en www.bellavistaestereo.com y en Bellavista, la emisora 103.6 FM Estéreo. Entonces, hermanos, vamos a estar en este tiempo donde creemos que va a abundar el amor de Dios, que va a abundar la paz, que va a abundar el conocimiento y Él va a ser exaltado. Entonces, de ya le vamos invitando a que se quede hasta el final y que pueda exaltar con nosotros a Cristo Jesús, que pueda exaltar con nosotros a Cristo Jesús, en el que habita corporalmente, que dice la palabra, toda la deidad, y que en Él están sujetas todas las cosas, que Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad y de su iglesia, la cual nosotros somos el cuerpo. También tenemos por acá el saludo de nuestro hermano Adolfo, lo vamos a estar colocando, amén, y le damos la gloria al Señor. Buenos días a los amables oyentes, televidentes, amigos y hermanos que hoy están ahí conectaditos en las redes sociales escuchando este maravilloso programa que nació en el corazón de Cristo y lo colocó en nuestras mentes, y fue el deseo de Él que nosotros expresáramos este programa maravilloso. El que manda en todo es Cristo. Gracias le damos al Dios eterno por sus vidas y porque están allí conectaditos y han sido fieles a seguir a Cristo. Gracias le doy por cada uno de ustedes, los amamos en el amor de Cristo. Le deseo que el Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde, los proteja y los llene de su paz y de su amor. Hoy me da mucha alegría saber que cada día ustedes están ahí y han llevado estos mensajes o han abierto ese link para que otras personas también puedan recibir lo que Dios tiene para ellos, así como para ustedes les ha hablado mucho. Los bendigo en el nombre de Jesús y pido para que sus almas estén ahí guardaditas en el hueco de la mano de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por ser esos oyentes fieles, y los saluda su hermano y amigo y siervo en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí tuvimos el saludo de nuestro hermano Adolfo desde Panamá, saludando a todos los televidentes, saludando a todos los oyentes de este programa que se llama El que manda en todo es Cristo. Así que vamos a estar orando, mis amados hermanos, vamos a colocar este programa maravilloso, este servicio en la mano de ese Rey Todopoderoso. Amén. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, amado Señor Jesucristo, tú que estás en la diestra de Dios, que estás ahí sentado en justicia, Señor,
y que se te entregó toda autoridad, que se te entregó todo dominio, Señor, que se te entregó absolutamente todo, Padre amado. Hoy te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú, habiendo subido al cielo, dice tu palabra, están sujetos todos los ángeles, las potestades y todo lo demás, Señor. Te damos las gracias por este programa, gracias por este servicio. Lo colocamos en tus manos, mi Rey. Seas tú dándole la sabiduría, seas tú dándole la inteligencia, el entendimiento, la revelación a cada televidente y a cada oyente. Tuya es la omnisapiencia, Señor, tuya es la sabiduría. Señor, tu palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual la dará y no le va a negar a nadie. Señor, te damos gracias, te damos la honra, Padre amado. A ti te pertenece la ciencia, la inteligencia, Señor, el entendimiento. Guíanos en tu palabra, guía a cada televidente, a cada oyente. Úsame también a mí como ese vaso, como ese barro, mi Dios, para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación y para edificación de tu pueblo, Señor. Tu palabra dice que algunos colocaste como maestros, como profetas, como evangelistas, como apóstoles, como pastores, Señor, y todo esto para edificación de tus santos. Padre, nos encomendamos delante de ti, Señor, bendícenos en esta hora, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, quien vive y reina. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a tener una palabra que el Señor nos quiere hablar en esta maravillosa mañana, en este día especial, 4 de mayo, día lunes. Vamos a estar yendo a Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19, que es el propósito de la ley. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia, a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario, pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona y Dios es uno solo. Entonces vemos este capítulo de Gálatas, mi hermano, que es el propósito de la ley, o en esta versión que yo les leía, que es Dios habla hoy, que es la ley no anula la promesa. Y vamos a estar leyendo en Gálatas cómo lo dice la Reina Valera. Amén. Vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera. Gálatas capítulo 3, versículo del 19 hasta el versículo 20. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice, pero Dios es uno. Entonces vamos a estar estudiando este libro, este versículo que nos habla de la ley, que explica que la ley fue añadida por cierto tiempo, que fue añadida temporalmente hasta que viniera Cristo, hasta que viniera la simiente. Recordemos que dice el versículo 19, que fue puesto para manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia. Y Pablo nos explica esto más adelante, más arriba, que dice: ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de descendencia en plural, sino en singular, dice: y a tu descendencia, la cual es Cristo.
aquel que manda en todo, aquel que tiene el control de todo, aquel que está en la diestra de Dios, en la diestra de justicia y que gobierna sobre todo, que tiene el dominio sobre todo, la cual dice la palabra que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces en esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando de Gálatas y de ese propósito de la ley. Vamos a estar hablando en Gálatas y es algo que vamos a aprender, hermanos, que creo que es maravilloso y que espero que el Señor nos dé la sabiduría a todos para poder entender. Entonces, cuando nosotros vamos a Gálatas, dice que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos que vienen de la región de Galacia. Comienza a hacer la carta a los Gálatas y comienza a hablarles acerca de la ley. Un tema de pronto poco común. Dice que felicita a los hermanos, después vemos cómo también los reprende y vemos también cómo Pablo queda estupefacto o queda sorprendido, hermanos, o queda atónicos o maravillados porque los Gálatas, los hermanos de esa región de Galacia, habían abandonado a Cristo, habían abandonado ese evangelio que les había predicado Pablo. Habían abandonado ese evangelio de salvación por el cual Cristo los había llamado, habían abandonado esa gracia por la cual el Señor Jesucristo los había llamado. Y Pablo comienza, si nosotros leemos Gálatas 1, comienza con el saludo que dice: Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios que resucitó a Jesús. Saluda junto con todos los hermanos a la iglesia de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia, su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para limpiarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y cuando nosotros leemos, hermanos, los capítulos de Gálatas, vemos cómo Pablo comienza con el saludo, comienza con la predicación, pero después vemos a un Pablo sorprendido por el abandono de parte de los Gálatas. Dice: estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios que los llamó, mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Y esto es tremendo, hermano, porque ¿cuántos no han abandonado a Cristo? ¿Cuántos no han abandonado la palabra de Cristo? ¿Cuántos no han abandonado al evangelio verdadero y se han ido a otro? Y mire lo que dice Pablo en el verso 7 del capítulo 1, en realidad no es que hay otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que trastornan el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito: si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Entonces vemos, hermanos, que Pablo comienza a predicar, que Pablo comienza a enseñar, que Pablo comienza a hablarle a los de Galacia, comienza a decirle incluso quién los embrujó para que en nuestra predicación que hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado, ustedes se hayan desviado de esa predicación o de ese evangelio, de esa predicación y ese evangelio. Entonces había muchas personas, dice la palabra de Dios en Gálatas, que se habían introducido para pervertir el evangelio de Dios, para pervertir la gracia de Dios, para pervertir la salvación del Señor. Y hoy eso es lo que vemos un evangelio
que ahora han traído, que lo han pervertido completamente o han traído fuera de lo que dice la palabra, un evangelio enfocado en la prosperidad, un evangelio enfocado donde Cristo nos ama y nos acepta como somos, sin importar si usted abandona o no el pecado, un evangelio donde todo es suave, donde usted no tiene que renunciar, un evangelio emotivo, un evangelio moral. Pero aquí vemos que Pablo exhorta a los de Galacia para que vuelvan al evangelio que es el de Cristo. Y hoy también el Señor nos exhorta y exhorta a su iglesia para que también podamos volver al evangelio que fue predicado, que fue instituido por Jesucristo. Y aquí habla, hermano, de algunas personas judías que decían que tenían que cobrar o que tenían que andar en la ley, que por eso iban a ser justificados, que por eso iban a ser salvos. Pero Pablo comienza a explicar, comienza a hablarle de la ley, comienza a hablarle de la justificación también, que es por medio de Jesucristo. Y antes de empezar, hermanos, también vemos la importancia en Gálatas 2:5. Me gusta mucho esta carta. Dice la palabra del Señor: pero ni por un momento nos dejemos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del evangelio permaneciera en ustedes. Entonces no podemos ni debemos someternos a los falsos hermanos o a los falsos maestros que enseñan mandamientos, leyes o evangelios que no tienen nada que ver con la palabra, que no tienen nada que ver con Jesucristo. Y la palabra dice en 1 de Juan que el que le da la bienvenida a todos esos falsos maestros o a todos los que predican algo que no es, también se hace partícipe. Se hace partícipe. Pero la palabra dice que el deseo de Pablo era: pero ni por un momento nos dejemos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del evangelio permaneciera en ustedes. Y ese es el objetivo, hermano, o el propósito de este programa que nació en el corazón de Dios, que Dios lo colocó, que estaba en sus propósitos y que lo hizo manifiesto, y es que la verdad del evangelio, de la verdad de aquel que vino, murió, resucitó y ahora gobierna en todo, que el Padre le entregó todo, aún los juicios, permanezca en usted. Permanezca en usted. Entonces, hermanos, Pablo aún decía: espero no haber trabajado en vano con ustedes. Entonces vemos la importancia, hermanos, de poder escuchar la verdadera palabra del Señor, de poder escuchar el verdadero mensaje de Dios. Entonces aquí vamos a estar hablando aquí en Gálatas, en la Reina Valera dice: el propósito de la ley. El propósito de la ley. Y leíamos en el versículo 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada, y ahí mismo responde, fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de ángeles y Moisés sirvió de intermediario. Acá en la Reina Valera dice: fue añadida por causa de las transgresiones. Lamentablemente, hermanos, vemos que cuando Dios saca a Israel de Egipto, cuando Dios los liberta de la esclavitud, cuando Dios los saca, vemos que Moisés, cuando ya ellos van por el desierto, vemos como ellos aún, Moisés recibiendo las leyes, ellos se arman un becerro, comienzan a adorar, comienzan a tener idolatría y comienzan a hacer un poco de cosas que hasta incluso cuando
Dios dice que ellos iban para la tierra prometida, dice, yo no iré con ustedes porque no sé que este pueblo haga algo y caiga la ira de Dios sobre ellos. Pero Moisés dijo, si tu presencia no nos acompaña, si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no nos guíe, nosotros nos vamos a quedar. Entonces la palabra dice que fue añadida por causa de las transgresiones, hermano. Lamentablemente, y es algo que aún todavía vemos, que en la tierra o en el hombre abunda la maldad, abunda el pecado, abunda la perversidad. Pero dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y hay muchas maneras, hermanos, en las que interpretamos o miramos la ley. Muchas personas tienen diferentes o diversos puntos de vista, que algunos consideran que la ley es mala, algunos consideran que la ley es buena, algunos consideran que la función de la ley era positiva, otros consideran que la función de la ley era negativa. Pero aquí, hermanos, estaremos viendo lo buena que era la ley. Y cómo también ella vino hasta que viniese Cristo. Entonces Pablo nos dice que la ley fue dada o fue añadida para restringir la transgresión. O sea que la ley mantenía bajo control al pecado. Actuaba como ese disciplinador, como un vigilante. La palabra dice por allá en Romanos o Gálatas de que la ley era el ayo. Dice, de manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Es decir que la ley era ese ayo, ese vigilante, ese cuidador hasta que viniese Cristo, hasta que viniese la simiente, hasta que viniese en el cual fueron hechas las promesas, y nosotros aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que tenemos fe en Cristo, también somos partícipes de ella. Entonces, hermanos, la ley frenaba o frena la tendencia de la humanidad de desobedecer a Dios, de ir en contra de su voluntad. Y estamos leyendo en la palabra que la ley funcionó como un ayo, o sea, como un tutor o como esa guía o como ese encargado de conducirnos hasta que viniese Cristo. Conducir a las personas hacia Cristo, es decir, que la ley era buena, hermano. La ley nos estaba educando o nos estaba protegiendo hasta la llegada de la fe, porque lo dice la palabra acá en Gálatas, para ser justificados. O sea que la ley nos cuidaba. Entonces la ley viene para restringir la transgresión, para que no abundara tanto el pecado, para que no se viera todo eso que hacía el hombre. Por ejemplo, hermano, aquí en Colombia hay tantas leyes, y no solo en Colombia, también en los demás países. Si usted se pregunta por qué hay tantas leyes, y si usted ve el propósito de las leyes como país o que saca el gobierno, hermano, es fundamental porque es para regular la convivencia de la sociedad, para garantizar el orden, para que no haya caos, para que no haya desorden, para que pueda haber derechos. Y si usted ve, que yo creo que aquí hay varios hermanos que son estudiosos, las leyes nacen precisamente porque ocurrió de pronto algo que nadie esperaba, porque hubo alguien que mató, que violó, que asesinó, que torturó, que usó esta cosa, que usó este lugar. Entonces cuando pasa algo grave, hermano, la gente se da cuenta, entonces dice, vamos a colocar esta ley. Y no solo para castigar, y esto es lo que yo quiero que podamos entender, porque muchos vemos la ley como que no, la ley Dios la dio fue para castigarnos, no, era para evitar que lo volviéramos a hacer.
Cuando una ley la sacan aquí en el estado, o la sacan en Colombia, o en X o Y país que usted se encuentre, no solo es para castigar o condenar, sino para que evitar que se vuelva a repetir lo sucedido. Y eso es lo que hacía la ley, hermano, de que nosotros cuidarnos, protegernos de nosotros, hacer lo que no era agradable al Señor, lo que no era agradable delante de Dios. Entonces, ese legislador crea una norma, crea una ley, y sabemos que la ley la creó Cristo, la creó Dios. Y es maravilloso, hermano, porque la palabra dice, yo leí algo en Lucas que dice, que decía que los profetas y Moisés hablan de mí en mi ley, en mi ley. Entonces, ¿dónde están aquellos que de pronto dicen que en Cristo, que la gracia? Cristo mismo dijo, en mi ley. Entonces, hermanos, la ley no era solo como castigo, de que era porque era un Dios de fuego que quería matar, que quería destruir, sino que la ley quería restringir, evitar que nosotros hiciéramos algo que Dios no quisiera. En este caso, el pueblo escogido, que era Israel, en el cual venía la línea del Mesías, y que se tenía que preservar delante de todas esas naciones que eran perversas, que eran malas, y que él era ese pueblo escogido, pero que ahora también nosotros somos ese pueblo, porque dice Primera de Pedro que él nos hizo reyes, que nos hizo sacerdotes, pueblo escogido, nación santa. Entonces, hermano, el que manda en todo es Cristo. Y el que manda en todo fue el que hizo esa ley y cumplió la ley. Porque Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y había un ejemplo, hermanos, que yo hablaba con una hermana el día martes o miércoles, y ella me comentaba que un día un muchacho, siendo cristiano y apartado, o sea, que estuvo en el evangelio, que fue a la iglesia, que fue a la congregación, y se apartó del Señor, me comentaba la hermana que decía una herejía tan tremenda, o algo tan, hermano, del diablo, algo tan anatema, y decía de que el verdadero Dios es Jesús, porque Jehová era Satanás. Y hermano, yo quedé sorprendida porque, bueno, primera vez que yo escucho eso, porque citaba y decía, no, que Jesús dijo que Satanás es homicida desde el principio. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, Dios o Jehová es un Dios de fuego, que mataba, que destruía. Hermano, por eso es importante, me sorprende porque cuando uno cae en esa ignorancia, cuando uno no estudia la palabra, o cuando uno no lee la palabra, desconoce las cosas y comienza a decir barbaridades, comienza a decir herejías, comienza a decir cosas que no son. Y mientras yo meditaba, yo decía, bueno, meditaba con el Señor y hablaba con Él me llevaba para Primera de Corintios. Lo voy a buscar acá en la Reina Valera para leerlo. Entonces es tremendo, hermano, cómo se desvían las personas del Evangelio. Por eso es importante guardar la sana doctrina. Por eso es importante que nosotros exhortemos, así como Pablo lo hacía, para que la región de Galacia pudiera mantenerse. Mira lo que dice acá Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leerlo desde el versículo 6. Vamos a leerlo desde el 1. Amonestación contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual,
Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, aquí es donde me quiero enfocar, hermanos, que es el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Y aquí comienza a decir que nos sirvió de ejemplo y sigue diciendo algo tremendo también aquí en el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y a veces en las congregaciones, hermano, en todas se ve la murmuración, se ve el chisme, se ve la habladuría en contra de los pastores, en contra de los líderes, en contra de los hermanos. Y dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermano, Pablo dice que mire que el que esté firme no caiga. Mire que el que esté firme no caiga, y dice que Dios no nos ha colocado o no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará, porque sabemos que en Santiago dice que Dios no puede hacer el mal, que Dios no tienta, Dios prueba la fe, pero Dios no puede tentar porque Dios no es malo, en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Y es tremendo, hermano John, porque también ayer, se está viendo una barbaridades tremendas, se está viendo esa apostasía. Ayer también veía una publicación de teología que decían, Dios no puede ser un Dios si no es capaz de pecar. Hermano, Dios no puede hacer el mal, Dios no peca, Dios es santo. Y dice, no os dejará tentar. Recordemos que cuando Satanás, cuando tienta a Job o le comienza a quitar los hijos, a destruir, a matar y eso, dice que él vino delante de Dios para pedir permiso. Aun cuando Cristo le dice a Pedro, Satanás ha venido para pedir, para ser zarandeado, pero yo he rogado para que tu fe no caiga, para que tu fe no desfallezca. Entonces dice que nuestro Dios es fiel y no dejará que nos tiente más de lo que podamos resistir, y así juntamente nos dará la salida. Nos dará la salida. Entonces, mis hermanos, la ley no es mala, ni Jehová nuestro Dios, que tampoco Cristo lo anula, porque yo leía también en 1 Corintios que Dios sujetó y en Cristo Jesús todo, a excepción de aquel que lo sujetó todo en él. La ley no es mala, hermanos, ni el Señor Jehová del Antiguo Testamento era un matón, un homicida, un malo, un destructor. No, que porque el Señor mataba a niños pequeños. Hermano, la palabra dice que Él es el que conoce todo, los pensamientos, que Él es el que conoce el corazón, aquel que manda en todo, que es Cristo. Dice la palabra que predicaba la pastora en el ayuno, ante Él todo está desnudo, todo está descubierto. Y hoy también leía en el devocional con mi hermano Adolfo, que decía que Dios no puede ser burlado, y que de lo que sembramos también eso cosechamos. Te puede esconderse el pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana, pero hay unos ojos que recorren toda la tierra, que es
Cristo Jesús, ese Dios supremo, ese Dios en el cual dice la palabra que ante Él toda rodilla se va a doblar, toda lengua lo va a confesar que Él es Jesucristo el Señor. Y les entraba esa introducción del Evangelio que lo habían pervertido, porque también hoy se ha pervertido tanto, o se ve la ley como algo malo, o la obediencia, porque ha venido un Evangelio, hermano, de que tú puedes seguir igual, que Cristo te ama, tú estás en tu condición, puedes ser un drogadito, un homosexual, una prostituta, o un mentiroso, chismoso, y el Señor te va a seguir amando. Entonces, hermano, el Señor sí es verdad que es un Dios de amor, pero por ese amor que Él nos tiene, Él nos corrige y nos reprende. Dice la palabra que el Dios, el Hijo que ama, el Padre que ama a su Hijo, lo corrige. Entonces, yo veía también en una marcha de LGBT, donde iban con una cartelera y decían, no, es que Dios no puede condenarnos, Dios no nos va a castigar, ni nos va a mandar al infierno, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios bueno. Y sí, es verdad que Dios es amor, y por ese amor murió por nosotros, por ese amor murió por sus enemigos. La palabra dice que aún nosotros siendo todavía enemigos de Dios, por amor, Él murió por nosotros. Pero hermano, Cristo quiere que usted cambie de esa condición, que cambie de esa situación, que cambie lo que no le agrada. Y eso se cae, hermano, esa mentira se cae cuando uno va a Hebreos y dice que el Padre le entregó los juicios a Cristo, y que Él es el que va a juzgar tanto a vivos como a muertos. Entonces, hermano, la ley no era mala, la ley no era negativa, la ley no es como algunos la ven con desprecio. A mí me gustaba un término que daba el hermano, y era que la ley era bendito, la ley era buena. Cuando nosotros leemos la palabra de que era maldición, era porque nosotros somos pecadores y ella nos condena porque ella nos muestra el pecado. Y en nuestra naturaleza nosotros somos incapaces de cumplirla. Si nosotros leemos Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto y validándose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. Y mire cómo concluye Pablo el verso 12 de Romanos 7. En resumen, la ley en sí misma es santa. En la Reina Valera dice que la ley es buena y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es santo, justo y bueno. Y dice acá, pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno, y así por medio del mandamiento quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. La palabra dice en Juan que todo aquel que peca es esclavo del pecado.
es esclavo del pecado. Y decía Pablo, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero, reconozco con ello que la ley es buena. Que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y hermano, si usted lee las cartas de Romanos, de Gálatas, usted puede seguir leyendo incluso el capítulo completo de Romanos. Tal vez yo no pueda leérselo completo ni traerle más versos por el corto tiempo. Pero dice, me doy cuenta que aunque queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal al alcance. Dice, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Y dice el verso 22, en mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí, que me tiene preso, desdichado de mí. En la Reina Valera dice, miserable de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a ser justificados por la fe en Él. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Entonces, mis hermanos, vemos que la ley del Señor no es mala. Pablo decía que la ley nosotros no podíamos cumplirla, y en Gálatas también dice, maldito todo el que dependiera bajo la ley, pero no porque la ley fuera mala o porque es maldita, no, porque acabamos de leer que la ley es justa, buena y santa, sino porque nosotros somos débiles, porque nosotros no la podemos cumplir, y entonces ella nos condena porque nos muestra el pecado. Entonces, me gusta, hermano, porque la ley nos muestra la incapacidad y la necesidad de un Redentor que es Cristo. Y las leyes no son malas, hermano, y aún eso lo podemos ver, aún aplicándolo aquí en la vida física. Vemos las leyes de tránsito y vemos cómo de pronto está en una situación de peligro, colóquese el cinturón, colóquese el casco, colóquese el chaleco, límite de la velocidad, baje. Pero por la ignorancia de nosotros, yo escuchaba algo que me gustaba y era de un pastor que decía, en Nueva York no se puede cruzar como que de los lados, pero en Filipinas sí. Y el policía le contestó que no era culpa de él, que no conociera los beneficios por la ignorancia de la ley. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Aún la palabra dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y concluyo con esto, hermano, y es que ya no hay ignorancia de la ley, porque la palabra dice en Jeremías, y también lo confirma en Hebreos, dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Las escribiré en su mente. Entonces, ¿cuántos no saben que es malo matar, malo robar, malo mentir? La ley está en nuestro corazón y en nuestra mente. Y aún Pablo dice por allá en Romanos que dice la palabra del Señor que el que perezca sin ley, muera sin ley. Y dice que el que tiene la ley, es decir, que Pablo hablaba de la conciencia. Hablaba a los judíos quienes conocían la ley,
pero también hablaba a los gentiles sin ley. De pronto no vivían bajo la ley mosaica, pero en su conciencia estaba la responsabilidad. Es decir, hermanos, que nadie podrá justificarse delante de Dios. Nadie podrá, de que cuando venga el juicio divino del Señor, porque su propia conciencia usted lo acusa, porque la ley está escrita en el corazón y en la mente. Entonces, hermanos, el Señor nos da esperanza y dice el versículo Romanos 3:20, porque por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya vimos esto, que es porque nosotros en nuestra propia fuerza no podemos cumplirla, pero aquel que la cumplió, que es Cristo Jesús, dice, ningún ser humano podrá ser justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos justicia por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y mire lo que dice acá en Romanos, que no lo anoté, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificados por la ley y por los profetas, de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, todos los que creen en Él, es decir, hermano, que si usted tiene fe en Jesucristo, usted va a ser justificado delante de Dios. Y esa justificación o esa justicia no es que usted haya hecho un mérito o usted haya hecho algo para ganarlo, sino que Cristo, por la fe que tiene en Cristo, Él lo cubre con esa justicia. Entonces vamos a saludar a los hermanos que están conectados con nosotros. Amén. Bueno, vamos a saludar a la hermana Yalit Elena García, Elkin José Aponte, Leonel David Gámez, Pastor Marco Tulio Brugués, a María Carrillo, Edgardo Jiménez, Nora Ortega, Andrés Pacheco, Génesis López, Ángelis Avendaño, Patricia Bolaños, también está conectado con nosotros de Sello Casa de Oración, nuestra congregación. Saludo para todos. Ruth Lilia Bejarano, Neida Núñez, Alejandra Gómez, Armando Rafael Fruto, Catherine Peñaranda, nuestra hermana siempre conectada, Pastor Víctor Pachón, José Carrillo, Daniela Gómez, nuestro hermano John Junior Gámez, Pastor Rafael Castellón, Ani Jiménez, Catherine Solecito, Emerson Carranza desde el barrio Modelo, Lourdes Romero desde Santiago de Chile, Bernardo Herrera desde Santa Marta, Karina Soler desde Tijuana, México, Belkis Morales desde el barrio Las Mercedes, Joiner Carrizo. Bueno, acá se acaba de caer. Bueno, ya volvió. Joiner Carrizo desde Bilbao, España. Daniel Quiroga desde el barrio Los Girasoles. Edison Escamilla desde Montevideo, Uruguay. Fermín Cardoso dice que nos ve desde... Bueno, se acaba de caer otra vez la pantalla. Bueno, dice acá... Fermín Cardoso desde el barrio El Prado. Belkis Navarro desde Popayán. Santiago Cáceres desde Lima, Perú. Y Andrea Vargas desde el barrio Los Pinos. Entonces saludamos a toda esa audiencia, a todos esos televidentes, a todos esos oyentes que nos escuchan en este programa. El que manda en todo es Cristo.